Bienvenidos a una nueva entrevista con los especialistas. Hoy vamos a tratar un tema que es la belleza que proviene de nuestra mirada. Para hablar de ello hemos invitado a un experto en rejuvenecimiento de nuestra mirada. Hablamos del doctor Eduardo de Frutos Pachón. Él es médico estético y experto en la materia. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, todo muy bien. Aquí estamos trabajando, así que trabajando en el rejuvenecimiento de la mirada, que es lo que más nos gusta siempre. Eso no es. Doctor, cuéntenos un poco esa sutileza que tiene una mirada, que es algo aparentemente abstracto, cómo es que lo tangibiliza un médico estético como tú y transforma esa mirada de esa persona. Bueno, yo creo que de siempre hemos pensado que la mirada es algo que transmite mucho más que lo que podemos incluso decir con las palabras, ¿no? Se habla mucho del lenguaje corporal, de incluso, pues bueno, no solamente lo que puedes transmitir, sino lo que te pueden percibir. Hay personas expertas en leer la mirada que pueden incluso decirte si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. Entonces, de siempre la mirada ha tenido una importancia fundamental, pues tanto en lo que expresamos con nuestro rostro y también en cómo vamos envejeciendo con el tiempo. Luego, además, la medicina estética es algo que está evolucionando mucho en los últimos años. El médico estético ya no es un rellenador de arrugas, como podía ser hace a lo mejor 10, 15 años, sino que en la última década hemos ido desarrollando lo que nosotros llamamos la estética de las emociones. Es decir, que tú puedes, por medio de tratamientos de medicina estética, tú puedes conseguir que una mirada o que una cara en general aparezca más amable, aparezca menos cansada, aparezca, pues bueno, en definitiva, esos rasgos que definen la belleza, pues son emociones, emociones amables, emociones de descanso y bueno, pues emociones positivas en definitiva. Entonces, eso, pues, como tú bien dices, lo tenemos que tangibilizar y tenemos que estudiar muy bien cuál es la anatomía de esa zona del rostro que estamos trabajando y cuáles son los cambios que se van produciendo en esta zona con el proceso de envejecimiento. Aquí, doctor, hay un estudio muy curioso que se llama Beauty and the Mask, Belleza y la Máscara, que un estudio universitario, un estudio serio. Cuéntenos un poco, parece que usar la máscara destaca todavía más la belleza de la mirada. Efectivamente, sí. Esto realmente yo creo que estamos entrando en una era nueva de la medicina estética que llamamos la era post-COVID, ¿vale? En la cual se nos están presentando nuevos retos debido a esta pandemia que todos ya conocemos y, bueno, pues en los últimos meses la medicina estética está teniendo un papel fundamental para muchas personas que o bien han padecido el COVID, o bien han estado inmersos en la lucha contra el COVID. En los últimos meses pues estamos tratando a mucho personal sanitario, tanto hombres como mujeres, que por toda la carga de trabajo que han tenido, pues se les empieza a notar la mirada más cansada y empiezan a necesitar tratamientos de medicina estética. Y este estudio de la Universidad de Pensilvania, pues es un estudio bastante curioso en el que se analiza por modelos con modelos matemáticos, pues analizamos cómo un rostro puede ser percibido como más o menos atractivo y siempre lo hacen comparando el mismo rostro con y sin mascarilla. Y bueno, pues son pacientes normalmente en la media de edad con la que nuestras pacientes empiezan a hacerse este tipo de tratamientos. Normalmente, cada vez tenemos pacientes más jóvenes y hay muchas pacientes que empiezan a hacerse tratamientos pues a lo mejor con 29, 30 años, ¿vale? Pero la edad media, digamos, de inicio pues estaría en torno a 35, 40 y por supuesto pues toda esa década de los 40 a los 50, incluso a 55 es donde los resultados de los tratamientos de medicina estética son muy, muy eficaces. Este caso que estamos viendo, el primer caso que vemos en pantalla, Sí. ¿qué es lo que se ha hecho aquí?
Bueno, es una paciente pues en esa edad aproximada de los 40 años en la que se empiezan a notar los primeros rasgos o los primeros signos de envejecimiento, ¿vale? Que pueden ser pues arrugas de expresión, que veis que en este caso no tenemos arrugas de expresión, es una piel muy cuidada, pero a pesar de los cuidados cosméticos y continuados de la piel, empieza a notarse una ligera caída de los tejidos de la piel, ¿vale? El envejecimiento está muy relacionado con la flacidez. Entonces, esas bolsas de grasa que le dan forma a nuestra cara van cayendo, eso se va desplazando hacia abajo y nosotros tenemos el primer objetivo de la medicina estética es realzar esos rasgos, ¿vale? Realzar un poquito los pómulos, lo cual nos va a dar una mejoría en el aspecto de cansancio. Y en segundo lugar, también esta paciente tiene hecho un relleno de ojeras con ácido hialurónico. La ojera se va hundiendo poco a poco. La ojera, hay distintos tipos de ojera, pero el proceso inicial de envejecimiento empieza por un hundimiento de esa zona y a día de hoy tenemos ácidos hialurónicos con muchísima variedad, pero hay ácido hialurónico que es específico para rellenar esa zona de la ojera y como podemos ver en esta imagen conseguimos unos resultados realmente muy naturales y muy bonitos. Es como la sonrisa de la Gioconda, doctor. Vamos a la segunda Sí. imagen. Aquí tenemos otra paciente. Sí, bueno, esta es una paciente un poquito más joven en la que sí que el único tratamiento que hemos hecho es el relleno de la ojera. Veis que en su caso no necesitaba pues, rellenar el pómulo, en pacientes más jóvenes el pómulo sigue en su sitio y también esto depende mucho de la estructura facial que tengamos. Hay gente que tiene una estructura ósea más desarrollada y eso supone que tengamos un pómulo con una arquitectura más sostenible, pero aún así en la zona de la ojera pues se empieza a notar ese hundimiento y en este caso lo que hemos hecho ha sido un relleno específico de la ojera con ácido hialurónico. Estas dos fotos, la diferencia que hay entre una y otra es de apenas 25 minutos, 30 minutos, porque la foto del después es inmediatamente después del tratamiento. Si se aprecia, no sé si se aprecia en la foto, que la foto de después está con un ligero maquillaje para borrar ese enrojecimiento que puede quedar después del tratamiento, pero es un tratamiento en el que se hace una incorporación a la vida laboral o social inmediata, ¿de acuerdo? Porque no se produce una gran inflamación, no se producen hematomas importantes y, bueno, pues simplemente aplicamos un ligero maquillaje para cubrir la rojez que puede producirse después y nuestra paciente sigue haciendo una vida normal. Si tiene que ir a hacer algún recado, tiene que ir, incluso hay veces que vienen en un descanso del trabajo y luego siguen trabajando, pues nosotros conseguimos que no tenga que hacer ningún parón en su vida. Muy distinta esta medicina estética de antaño. Se ve una expresión muy natural, claro, cuando se rellenaba con siliconas. Sí, sí, sí. Muy natural y lo que me estás diciendo, esta persona entra y sale con otra expresión, con otro rostro, ¿verdad? Es un cambio casi instantáneo. Casi instantáneo. Me gusta mucho además la analogía que has hecho con la sonrisa de la Gioconda, porque realmente sin llegar a sonreír es que este tipo de pequeños cambios pueden significar pues eso, un cambio en la emoción y pueden llegar a transmitir esa sensación más amable como de que estás sonriendo pero sin sonreír. La clave está en la sutileza. Doctor, ¿cómo es la experiencia de un paciente que, bueno, ve esta entrevista, por ejemplo, se entusiasma con la idea? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir para llegar a ese día de transformación? Bueno, realmente el tomar la decisión de contactar con nosotros, pues yo creo que es como el paso más complicado porque hay muchas veces en torno a la medicina estética algunos prejuicios, pensamos que no es para nosotros, hay gente que a lo mejor piensa que son cambios de este tipo que decíamos, pues bueno, hace 15, 20 años se hacían otro tipo de rellenos. Y a día de hoy es que las técnicas han evolucionado muchísimo, los materiales que utilizamos son totalmente biocompatibles. Entonces, lo único que hay que hacer es perder ese miedo
y llamarnos, ya está. Es que es concertar una cita en la que hagamos en primer lugar una valoración médica, ¿vale? Porque cada paciente es diferente y yo tengo que valorar pues si realmente se puede hacer ese tratamiento de relleno en la ojera, si hay que hacer un tratamiento a lo mejor primero para realzar el pómulo, si hay que hacer algún tipo de relleno o toxina botulínica, a lo mejor en la zona superior de la frente. Hay muchos tratamientos, distintas técnicas y debemos hacer una valoración médica primero para decidir qué tratamientos vamos a aplicar. Y muchas veces en la misma sesión de valoración hay muchos pacientes que ya se deciden y dicen, pues me lo voy a hacer ya mismo, y se lo hacen en el mismo momento, con lo cual en cuestión de 35 o 40 minutos salen con su tratamiento hecho, si no completo, al menos parcialmente. Hay veces que a los 15 días hacemos una revisión y se completa el tratamiento, pero vamos, es tan sencillo como llamarnos o concertar una cita online con nosotros. Entonces me gustaría destacar que primero son técnicas modernas, materiales modernos, ya no es esta cosa invasiva, disruptiva. Entiendo que con el tiempo todo esto el cuerpo lo absorbe y es algo natural. No está limitado a ser muy mayor, esto para gente joven que quiere mejorar su expresión, verse feliz, verse gioconda. Exacto. Y no es algo complicado, es una consulta donde se haga una buena valoración y que incluso podría ser que ese mismo día se fueran con parte del tratamiento hecho, ¿correcto? Efectivamente, porque son tratamientos que nosotros llamamos ambulatorios, es decir, que no necesitas quirófano ni hacerlos en un hospital. Por supuesto, hay que hacerlos en una clínica médica siempre, ¿vale? Y, pues bueno, tanto con el personal adecuado como con las condiciones adecuadas. Entonces, pero que lo podemos hacer en la consulta y bueno, pues simplemente necesitamos una valoración previa. Doctor Eduardo de Frutos Pachón, médico estético de Talavera, que también pasas consulta en Madrid, ¿verdad? Efectivamente, sí, un día a la semana. Talavera está cerca de Madrid, realmente estamos a 1 hora nada más, pero un día a la semana pues tengo consulta en Madrid, o sea que podemos atender en ambos sitios. Él no lo dirá, pero lo diré yo. Es un médico con un reconocimiento en la propia comunidad médica por sus trabajos de medicina estética, especialmente en la zona facial. Así que, doctor, muchísimas gracias por esta explicación. Seguramente va a haber gente ya pidiéndole cita por Virtual Médico. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por la entrevista y por el interés. Gracias, gracias. Gracias.